Revelado lo escalofriante, nunca salgas de tu cama o serás embrujado. Archivos perdidos 2,3,4. Camila se arrastra hacia su pequeño departamento, el cansancio pesando más en sus hombros que la mochila llena de libros que lleva. Después de una larga noche en la cafetería, se siente como un zombi. Pero al cerrar la puerta, un suspiro de alivio cruza sus labios, al fin, en casa. La tranquila penumbra la envuelve y se acurruca en su cama, donde se siente segura. Sin embargo, esa seguridad dura poco. Su teléfono vibra, rompiendo el silencio con un eco inquietante. Un mensaje de un número desconocido: sé lo que hiciste anoche. Su corazón se acelera, una mezcla de confusión y miedo ensombreciendo su mente. Afuera, el mundo familiar de su barrio parece cambiar. Extrañas sombras se deslizan en la calle, y los ruidos se convierten en susurros oscuros que la erizan la piel. La risa de un niño que una vez le pareció alegre ahora suena como un eco distante y peligroso. Camila se sienta en la cama, paralizada, la mirada clavada en la ventana. La neblina espesa envuelve el lugar, tornándolo en un laberinto lleno de misterio y temor. Miedo. Siente que algo la observa, y el terror se agarra de su pecho como un puño. Decide que está agotada y que solo es su imaginación hasta que suena otro mensaje. No está sola. Un escalofrío le recorre la espalda y un sudor frío le empapa las manos. Los mensajes continúan, cada uno más inquietante que el anterior. Llama a la policía, pensando que quizás eso la tranquilice. Pero el oficial que llega se interesa más en miradas sospechosas hacia ella que en su bienestar. Sus amigos llegan tras enterarse, pero sus intentos de consolarla han terminado siendo burlas. Solo es tu mente, dicen, riendo nerviosamente. Camila siente que el aire se vuelve denso y pesado. Intenta concentrarse en sus estudios, pero la sensación de ser observada se apodera de la habitación. No es solo paranoia. Su teléfono vibra de nuevo. Sé lo que hay detrás de tu puerta. El tiempo parece detenerse, el latido de su corazón retumba en sus oídos. Es un juego macabro, pero ella no es la que está jugando. Cada notificación le hiere un poco más, como un recordatorio de que no hay escape. De pronto, las luces de la calle parpadean, atrapándola en un espectáculo siniestro entre la luz y la oscuridad. Su vecino, un tipo hambre que siempre le sonríe, ahora la mira de una manera extraña. ¿Lo sabe? Camila cierra los ojos, tratando de sacar esos pensamientos de su cabeza. No puede. La humareda de miedo disminuye su aliento y le quita el soplo a la razón. Al borde del colapso, decide salir. Con el teléfono y una linterna, cruza el umbral de su puerta, pero algo en el aire se siente diferente. Una risa helada rebotando en la oscuridad la detiene en seco. Al girar, ve al policía del que había esperado ayuda, rodeado de figuras oscuras que la observan con miradas intensas. Pánico se apodera de ella, y cada célula de su cuerpo le grita que vuelva a la cama. Pero los pasos se acercan, aplastando cualquier chispa de esperanza que pudiera quedar en su pecho. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el reloj avanza, la noche se hace más oscura y el peligro, más tangible. La verdadera batalla apenas comienza. ¿Podrá Camila soportar la tensión de su propia casa o habrá un secreto oscuro encubierto en su vecindario? Las sombras se mueven, y ella debe decidir si quedarse y enfrentar lo desconocido, o huir hacia la noche, donde quizás sea aún más vulnerable.
Camila siente el aliento congelado en su pecho mientras esos pasos la rodean. La oscuridad se espesa, transformando la calle en un pasillo entre mundos, donde cada sombra parece cobrar vida. Intenta recordar qué la llevó a estar en este momento, a este punto de no retorno. Con cada paso que se aproxima, le parece sentir aún más cerca el latido de su corazón, un tambor agonizante que golpea en su pecho. De repente, el estrés le recuerda a Camila el mensaje que recibió. Sé lo que hay detrás de tu puerta. Esa frase resuena, distorsionada, como un eco burlón. ¿Acaso hay algo más que ella desconoce? El uniforme del policía ya no parece una señal de ayuda, su rostro, anteriormente amable, ahora se ha convertido en un lienzo de sombras y colecciones de miradas inquietantes. Camila, la voz del oficial es un susurro, casi un canto de sirena. Ven aquí, los monstruos a su alrededor aplauden, sus manos vacías, pero el sonido ecoa como si portaran cuchillos. Ella siente el frío que atraviesa su piel mientras las figuras oscuras se desvanecen y emergen en un juego vicioso. Sin pensar, da un paso hacia atrás, y el terror se agranda. Instintivamente, la linterna en su mano comienza a titilar, proyectando destellos de luz con cada vibración. Con un movimiento frenético, Camila señala la linterna hacia los rostros oscuros, buscándolos en la penumbra. Pero lo que ve no la prepara para la revelación. Uno de ellos no es un extraño. Es el vecino que siempre le sonreía. Eres una traidora, dice, su voz se corta con un tono helado. Sabemos lo que hiciste. Camila se siente atrapada en un laberinto de secretos. La traición resuena más fuerte que nunca. Esa última fiesta en la que decidió no ir, no solo fue un simple cuestionamiento de la lealtad de sus amigos. Algo más oscuro se esconde detrás y su subconsciente lo sabe. El aire huele a tierra húmeda, y ella se da cuenta de que su mente se fragmenta ante la posibilidad de que haya más en juego. Lárgate de aquí, grita, su voz temblando con cada palabra, pero el poder de su grito se desmorona ante sus oídos. Cuando gira sobre sus talones, una mano fría la agarra del brazo, haciéndola detenerse. Es su mejor amiga, Valeria, que al ver el terror en los ojos de Camila se siente obligada a explicarle. No es como piensas. No sabemos lo que hemos desatado. Las palabras de Valeria se ahogan entre el caos, y Camila siente que el mundo se tambalea. ¿Por qué están todos aquí? ¿Qué saben?, pregunta, su voz temblando entre los susurros de su propia locura. Pero Valeria solo niega con la cabeza, con lágrimas llenando sus ojos. Una sombra que parece tener voluntad propia la muestra como el centro de sus miradas. En ese instante, el silencio vuelve a caer, pero no es paz. Es el silencio de una tormenta que se cierne, una calma macabra que precede a la devastación. Las luces parpadean nuevamente, más rápidas, como si la casa misma quisiera advertirla, y el suelo tiembla bajito. Allá afuera, la risa de los otros niños se convierte en un grito que hace eco en su mente, un grito que le dice que todo lo que sabe ha sido una farsa. Sin permitir que el pánico la consuma, Camila decide que necesita respuestas. Un movimiento controvertido, sí, pero no se detendrá hasta descubrir la verdad. Su tiempo se acaba, y el reloj en su casa marca la medianoche, esa hora en la que las fronteras entre los mundos son más delgadas que nunca. Una decisión tiene que ser tomada. Con un último vistazo a Valeria, Camila se adentra en la oscuridad del barrio, donde cada sombra parece cobrar vida, y los secretos se agitan como serpientes en su mente. ¿Qué le deparará la noche? La búsqueda por la verdad apenas comienza, pero lo que descubrirá podría ser aún más aterrador que lo que ya ha enfrentado. Sus pasos la llevan más allá de la casa de su vecino. Se detiene ante una puerta que nunca había notado. Es hora de entrar en el lugar que ha sido evitado por tanto tiempo. ¿Qué horrores se albergan detrás de ella? La luz de su linterna parpadea un último instante antes de adentrarse el grito. Que escapa de su boca se ahoga en la oscuridad.
Y dentro, la revelación de lo que yace esperando por ella será tan impactante que cambiará el curso de su vida para siempre. Las paredes crujen, como si el lugar mismo se quejara de la presencia de Camila. El aire es pesado, cargado de un olor a moho y descomposición, como si las sombras guardaran secretos inconfesables. Con cada paso, sus pies resuenan sobre un suelo cubierto de polvo y escombros, un eco que la reta a volver sobre sus pasos. Pero ya no hay vuelta atrás, la linterna ilumina fragmentos de un mundo olvidado, viejas fotografías descoloridas en los muros, muebles cubiertos de sábanas amarillentas y un silencio que grita más que cualquier voz. Su corazón palpitante es un recordatorio de la vida que hay afuera, donde las risas se convierten en lamentos. De pronto, un susurro la hace detenerse en seco. Es una voz familiar, pero distorsionada, como un eco lejano. Camila se da la vuelta buscando la fuente, pero no hay nadie. Solo sombras danzando en la penumbra. La linterna titila nuevamente, su luz casi vacilante parece advertirle de una inminente traición. ¿Qué es lo que está atrapada aquí? ¿Qué secretos la esperan? Su mente, plena de confusión, recuerda los rostros de sus amigos, la noche en que algo salió mal. Los murmullos en su interior se convierten en un grito aterrador. Avanza, impulsada por una fuerza que no comprende. La voz vuelve a llamar, más clara, más insistente, y esta vez parece venir de una habitación al final del pasillo. Se acerca y la puerta está entreabierta. El frío atraviesa su piel mientras la empuja. Dentro, la oscuridad es una capa espesa. Pero la linterna alumbra algo en el centro, un altar rústico, cubierto de símbolos que nunca había visto. En él hay objetos, amuletos hechos de huesos y trapos viejos. Algo dentro de ella sabe que no es un simple restablecimiento de rituales. Es un sacrificio. El corazón de Camila se para un instante. En la mesa, detrás de los objetos, hay un espejo opaco, la superficie cubierta por una capa de polvo que oculta lo que hay detrás. Con mano temblorosa, se acerca y lo limpia, revelando una imagen que hace que su sangre se enfríe. No es su reflejo lo que ve, sino un rostro familiar, el de Valeria, distorsionado en una mueca de terror, como si estuviera atrapada en un lugar que no puede escapar. Valeria, grita, el horror en su voz sacudiendo las paredes. Pero la imagen no responde. La figura de su amiga es un símbolo, un aviso de que el tiempo se está acabando. Justo cuando comienza a retroceder, la puerta se cierra de golpe, y una sombra imponente aparece de la nada, alzándose frente a ella. Sin rostros, sin forma definida, solo un vacío que parece absorber la luz de su linterna. Camila siente cómo le falta el aliento, el terror la invade, y su mente grita que debe huir, que un instante más aquí podría significar el fin. Tu traición exigirá un precio, susurra la sombra, su voz un crujido de ramas muertas. Lo que proyecta es puro odio, una mezcla de rencor y dolor que se siente tangible, el eco de sus palabras resuena en su mente. ¿Acaso su deserción en la fiesta había llevado a sus amigos a este destino? Las risas siguen, pero ahora son ecos de horror, cada una acusación que la inundaba. Con el corazón latiendo con fuerza, Camila se siente atrapada en una encrucijada mortal. Necesita salir, pero la figura oscura avanza, y sin ella darse cuenta, queda atrapada entre el espejo, la puerta cerrada y la sombra definitiva, mientras el frío se cierne sobre ella como un abrazo mortal. La única pregunta que resuena es, ¿quién sacrificará a quién? Y así, la noche todavía tiene secretos que revelar, mientras nuevos murmullos se escuchan al fondo, más cercanos, como si la oscuridad misma se deleitara con la próxima presa. Camila siente que el tiempo se acaba. ¿Cómo escapar de lo que ella misma ha desatado? El aire se volvió aún más denso, como si la atmósfera misma intentara apretar el pecho de Camila. La sombra frente a ella creció, oscureciendo todo a su alrededor, creando un abismo casi tangible que absorbía cualquier vestigio de luz. La linterna temblaba en su mano,
cada parpadeo un recordatorio pavoroso de que su único camino estaba cada vez más comprometido. El precio ya ha sido marcado, susurró la sombra de nuevo, y su voz escalofriante reverberó en los huesos de Camila, como si cada palabra fuera un hechizo antiguo que sellaba su destino. Camila sabía que no podía quedarse allí. Un instinto primitivo la instó a moverse, a luchar contra el terror que la paralizaba. Con un grito ahogado, dio un paso atrás, pero su pie tropezó con algo en el suelo. Se dio la vuelta y, sin mirar atrás, corrió hacia la puerta, la desesperación impulsándola. Sin embargo, la ominosa forma la seguía, como un eco del destino que no podía evitar. La puerta estaba cerrada con fuerza. Su mano golpeó la superficie, tratando de abrirla con una fuerza que estaba al borde de lo imposible. Los ecos de su ruego resonaban en la oscuridad. «Déjame salir», gritó, su voz resonando en el vacío. Pero la sombra se acercó, su frío aliento invisible provocando que un escalofrío recorriera su espalda. El silencio volvió a estallar alrededor, y las risas lejanas de sus amigos se transformaron en lamentos angustiados, cada uno un recordatorio de su traición. Comprendió que la sombra se alimentaba de su miedo, y su rencor crecía al mismo ritmo que su terror. Una necesidad desesperada de escapar la consumía, pero cada intento era un golpe directo al alma. «No puedes escapar de lo que has dejado atrás», susurró la sombra, y entre sus palabras, un eco familiar surgió, como el murmullo de Valeria. La imagen de su amiga asomó de nuevo en su mente, en su forma distorsionada. Cabía una súplica desgarradora en sus ojos en el espejo, la necesidad de que las cosas hubieran sido diferentes. Pese a todo, el deseo de hacer lo correcto por Valeria la movió. Tal vez había algo que podía hacer, un sacrificio que cambiaría las reglas del juego. Miró a su alrededor, buscando alguna pista entre los objetos sobre el altar. Necesitaba un plan, a sentir su determinación ante la sombra voraz. Cruzando los límites del altar, las manos de Camila tocaron los amuletos de huesos y trapos viejos. Su corazón latía con furia mientras recorría los símbolos, cada uno un lamento de quienes habían estado allí antes. La verdad caló hondo en su pecho, estos no solo eran objetos, eran fragmentos de las almas atrapadas que habían sido sacrificadas por la misma oscuridad que ahora la acechaba. Y si, en medio de tantos gritos silenciosos, ella podía encontrar una forma de liberarlos, tal vez podría liberar también a Valeria. Su mirada se detuvo en un pequeño cuchillo enterrado entre los objetos, lustroso a la luz temblorosa. Sintió que el tiempo se contraía. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para salvar a su amiga y, quizás, a sí misma? Con mano temblorosa, tomó el cuchillo, sintiendo que su frialdad atravesaba sus venas. La sombra avanzaba, la oscuridad empujándola, y el eco de sus voces se intensificaba, formando un coro abrumador. Con un grito que resumía su nuevo propósito, Camila levantó el cuchillo, sintiendo el poder que emanaba del sacrificio, dispuesta a actuar. Pero antes de que pudiera moverse, una mano fría y cinegosa la agarró por la muñeca, deteniéndola en seco. «No te atrevas», la sombra siseó, intensificando su agarre. Camila se quedó paralizada. Su mente corría, ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar por aquellos que había dejado atrás? La sombra volvió a caer sobre ella, su voz un eco escalofriante. «El verdadero sacrificio está a punto de empezar. Dímelo, Camila». «¿A quién darás?», la pregunta rebotó en su mente, convirtiéndose en un grito ahogado en su pecho. Mientras la luz se desvanecía, el único pensamiento que dominaba era, ¿puede alguien escapar de las sombras de sus propias decisiones? Las risas se tornaron en llantos, y lo que comenzó como un eco de nostalgia se transformó en una advertencia aterradora. En la penumbra absolutamente profunda, algo oscuro se aproximaba, y Camila sabía que, antes de que la noche concluyera, se decidiría un sacrificio. Pero, ¿quién se convertiría en el próximo destino de la sombra? Una risa gélida convirtió los lamentos en una sinfonía aterradora. No solo su vida estaba en juego, el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse.
El agarre de la sombra era implacable. Camila sintió como si una corriente helada la atravesara. La voz susurrante, que venía de la oscuridad, parecía leer su mente, alimentándose de su desesperación. El sacrificio es necesario, musitó, un estremecimiento recorriendo las palabras como un eco funesto. Cada sílaba apretaba su corazón más fuertemente, mientras la sombra pulsaba en ritmo con su latido. Camila miró a su alrededor, buscando una salida que no existía. El altar, adornado con símbolos arcanos, parecía cobrar vida, como si los espíritus de los sacrificios anteriores clamaran por redención. ¿A quién te atreverías a ofrecer? La sombra insistió, arrastrando la pregunta en un tono que llenaba el aire de promesas siniestras. La angustia del recuerdo de Valeria chocaba con la idea de traicionar a alguien más. Pero su mente ardía con la necesidad de encontrar una solución. La pregunta de la sombra se convirtió en un canto resonante. Camila pensó en sus amigos, en las risas compartidas y los secretos que habían guardado. ¿Cuál de ellos merecía el giro oscuro de su decisión? La sombra rió, una risa grotesca que llenó la habitación, reverberando en cada rincón. Camila sintió que se desmoronaba. El tiempo parecía estancarse, cada segundo alargándose hasta volverse interminable. ¿Lucharás por lo que amas, o te dejarás dominar por el miedo? La sombra, como un depredador, trazó círculos a su alrededor, acercándose lentamente. Camila sabía que la respuesta debía salir de su boca, pero el miedo apretaba su garganta como un nudo irrompible. Desesperada, levantó el cuchillo, aún frío en su mano, y sintió una oleada de poder. Pero la fuerza de la sombra era opresiva, aplastando su determinación. Las visiones de sus amigos, de sus risas y momentos felices, la invadieron. No murmuró, como si su voz pudiera romper el hechizo. La sombra se detuvo, sorprendida por su resistencia, y la habitación se llenó de un silencio tenso. ¿Es eso lo que realmente deseas?, preguntó la sombra, la burla en su tono desplazándose hacia la curiosidad. No me haré cómplice de esto, dijo Camila, más fuerte ahora. Su voz resonó en la penumbra como un faro de luz, desafiando las tinieblas. No sabía qué haría, pero no permitiría que el horror la dominara. La sombra siseó, como un animal herido, retrocediendo un paso. Pero todo tiene un precio, Camila. Si no eres tú, entonces será otro. La advertencia cortante se deslizó por el aire, haciendo que un escalofrío le recorriera la espalda. La idea de perder a alguien más la angustiaba profundamente. No. No dejaré que eso suceda. Su corazón se aceleró mientras recordaba la mirada de Valeria por última vez, su risa, una melodía llena de vida. Camila sintió que la determinación crecía en su interior, como un fuego rebelde. Tomando una decisión, empujó hacia atrás la sombra con un impulso de fuerza. Depositar el cuchillo en el altar, Camila gritó, voy a liberar a los que han sido atrapados aquí. No serviré a la oscuridad. La sombra se detuvo, confusa. Las risas se desvanecieron, dejándole un silencio opresivo en el lugar. ¿Crees que puedes romper este ciclo? La sombra quedó quieta, mientras el aire vibraba ante la tensión. Camila sentía su poder, una mezcla de miedo y adrenalina. La oscuridad comenzó a replegarse un poco, como si la decisión de Camila tuviera un efecto. No estoy sola, gritó, cerrando los ojos, mientras las memorias de aquellos que habían caído antes se unían a su grito, creando un coro de abrasadora esperanza. Los lamentos que había escuchado a la distancia se transformaron en un canto y el altar brilló tenue, como un signo de que había algo más grande en juego. Sin embargo, la sombra no se rendía tan fácilmente. Los sacrificios nunca cesarán, susurró con un tono helado, acercándose nuevamente. El brillo comenzó a intensificarse, pulsando con fuerza, pero Camila sabía que el tiempo se estaba agotando. ¿Podría realmente romper las cadenas de la oscuridad o caería en la misma trampa que sus amigos? Un último alarido de... La sombra hizo eco en el aire, mientras las paredes de la habitación vibraban. Camila sintió que el suelo temblaba bajo sus pies,
y supo que el enfrentamiento final se acercaba. La pregunta que continuaba resonando en su mente era, ¿podría encontrar la clave para liberar a las almas atrapadas antes de ser consumida por su propia decisión? El silencio rompió cuando la sombra se abalanzó de nuevo y la desesperación llenó el aire frío. La lucha apenas comenzaba. La sombra cargaba con una ferocidad renovada y el aire se tornó en un abismo de desesperación. Camila sentía como la oscuridad se aferraba a ella con fuerzas que desgastaban su mente y su espíritu. Cerró los ojos un instante, intentando recordar su propósito. Soy más fuerte que esto, se decía, aunque las dudas golpeaban su conciencia. El altar brillaba intensamente, pero la sombra se acercaba, latente y amenazadora. Camila abrió los ojos con fervor, decidida a no dejarse arrastrar por la desesperanza. De repente, un murmullo frenético llenó el aire, ecos de almas perdidas luchando por ser escuchadas. Camila sabía que no estaba sola, que aquellos que habían sido sometidos en ese lugar oscuro aún conservaban una chispa de resistencia. Con un grito desgarrador, dejó que su voz se uniera al coro, entrelazando su rabia con la desesperación de los que habían pasado antes que ella. Libérense, ordenó, sintiendo como la fuerza del canto resonaba a través de sus huesos. A medida que sus palabras salían, el altar respondía, los símbolos emitían destellos de luz, formando un diseño brillante en medio de la penumbra que la rodeaba. La sombra se tambaleó, confusa y furiosa. Camila se dio cuenta de que cada grito de aquellos que había perdido agregaba más luz a su determinación. Con cada palabra, la sombra perdía consistencia, agriéndose como un antiguo muro desgastado. Aún así, el rostro oscuro no cedía, y sus ojos centelleaban con una rabia insaciable. Eres una tonta. No podrás liberarlos jamás. La voz resonante de la sombra estalló, como un trueno que atravesaba el silencio. Camila sintió que su corazón se hundía ante esas palabras. Pero su amor por Valeria y sus amigos la reforzaba, un fuego que ardía en su pecho. No me rendiré, respondió con fuerza. Cada palabra era un acto de desafiar lo inevitable, era consciente de que el tiempo se había vuelto una prisión. A su alrededor, las sombras comenzaban a moverse, un torbellino de oscuridad que parecía recoger todo lo que tocaba. Camila se centró, su mente en el camino que había elegido. Aumentarían los riesgos, pero no podía mirar atrás. Con un impulso casi sobrenatural, extendió su mano hacia el altar. El brillo emitido por los símbolos resonó más fuerte, replicando el palpitante latido de su corazón. El sudor le empapaba las manos mientras luchaba por mantener su conexión con las almas atrapadas. Sabía que cada segundo contaba. ¡Ayuda! No estás solo, gritó, su voz ahora atronadora, un eco de esperanza que resonó entre las paredes desmoronadas. Unos murmullos apenas audibles retumbaron en el aire. Las sombras comenzaron a agitarse, mostrando rostros esbozados en un mar de desesperación. Camila sintió un vínculo tangible, como si los que habían sido sacrificados se aferraran a su voluntad. La luz del altar se intensificó, una fuerza casi palpable que iluminaba la habitación en un esplendor candente. Pero la sombra acechaba. Con un grito desgarrador, se lanzó hacia ella, abriendo su boca oscura como si quisiera atesorar su alma en un solo bocado. Camila se preparó, el miedo y la determinación combatiendo en su corazón. Ahora o nunca, con un último grito, la superficie del altar estalló en llamas radiantes. En un instante de inspiración y terror, entendió que debía sacrificarse a sí misma si deseaba salvar a los demás. Pero antes de que pudiera tomar la decisión, un relicario del fondo de la habitación brilló con un fulgor inesperado. No, gritó la sombra, mientras la luz armada de venganza se alzaba, retando la oscuridad. Camila lo miró incrédula. ¿Qué era eso? Sin pensarlo, sus pasos la llevaron hacia el relicario, su corazón martillando en su pecho. La sombra se abalanzó, pero la luz se hacía más densa, más absorbente. La clave estaba ahí,
Pero ¿sería realmente suficiente para derrotar a la sombra o solo desataría algo mucho peor? El relicario emitió un sonido vibrante, como un quejido de almas, prometiendo poder y terror a partes iguales. El tiempo se detuvo. Ella tenía que decidir. ¿Podría el relicario cambiar el destino trágico de todos ellos, o sería su propio sacrificio la única respuesta a la sombra acechante? El relicario vibró intensamente, como si respondiera a la intensa energía del momento. Camila extendió la mano temblorosa hacia él, sintiendo su calor radiante. La sombra, que antes parecía segura de su victoria, se estremecía. Aquella luz podía ser su perdición y el principio de la salvación. Los murmullos de las almas perdidas crecían, un clamor de apoyo que le empujaba. Dame fuerza, pensó, y en un parpadeo, la luz pareció expandirse dentro de ella. Fue entonces cuando notó que no solo ella estaba infundida de poder, el relicario empezaba a emitir la vida de cada espíritu atrapado. La sombra se abalanzó nuevamente, su figura distorsionándose, girando y transformándose en una serie interminable de rostros aterradores. Camila sintió un escalofrío que la recorrió, pero el brillo del relicario proporcionó un refugio cálido. Tu tiempo ha llegado, rugió la sombra, burbujeando con una mezcla de furia y deseo. Intentó atraer a Camila hacia su abismo, pero la conexión con el relicario le dio resistencia. Ella podía sentir cómo la luz luchaba contra la oscuridad. En ese instante, tomó una decisión. Con un grito que rasgó la penumbra, levantó el relicario sobre su cabeza y lo giró con fuerza. Era un símbolo, una declaración. La luz que emanaba iluminó cada rincón, desterrando las sombras que antes la envolvían. Camila sintió una oleada de energía recorriéndola. El relicario no solo era un objeto, era un canal de todos los que habían sido atrapados. El calor se transformó en un torrente de energía, y la sombra comenzó a desvanecerse. Almas en pena, únanse, gritó, alzando el relicario aún más en alto. Las voces se unieron a la suya, formando un coro que resonaba en las paredes del altar. Con cada pulseada del relicario, la oscuridad retrocedía, pero algo extraño sucedió. En el centro de esa luz, un rostro familiar emergió. Era Valeria, rodeada de la luminosidad que emanaba de Camila y el relicario. Su expresión era de angustia, pero también de esperanza. Camila, no te rindas, susurró, y la sombra pareció tambalearse en respuesta, atragantándose entre su propio odio. La desesperación tomó un nuevo giro cuando la figura de Valeria se desvaneció, llevándose consigo una parte de la luz. Camila se sintió desgarrada, atrapada entre el deseo de salvar a su amiga y la necesidad de destruir lo que las mantenía a ambas cautivas. Valeria, gritó, intentando romper el hechizo que la mantenía en esa prisión. La sombra, al notar la conexión que se creaba, dio un salto feroz, lanzándose hacia ella con una voracidad desafiante. Camila sintió un golpe en su pecho, como si el abismo mismo intentara devorarla. No, se dijo a sí misma. Y con todas sus fuerzas, contraatacó, evocando las memorias más felices que había compartido con Valeria, llenando el relicario de luz. Esta explosión de amor fue un escudo contra la oscuridad, pero la sombra contraatacaba con el mismo ímpetu. La habitación tembló, y el aire se tornó pesado. Camila estaba en el centro de una tormenta de vulnerabilidad. Cada impulso de la sombra la desgastaba y todo el poder del relicario parecía luchar por mantenerse a flote. En ese instante, un susurro le llegó: podemos salir de esto, pero debes elegir. Camila debía decidir entre liberar a Valeria o enfrentar a la sombra y salvar a las almas atrapadas. Podría permitir que una fuerza tan oscura tomara de nuevo lo que ya había sido liberado. El aire se volvió estático y el tiempo pareció colapsar. La pregunta resonó en su mente como un eco interminable, mientras la sombra seguía acercándose. Valeria o el sacrificio. El relicario chisporroteó. Camila sintió que su vida misma pendía de un hilo. Ahora debía enfrentarse no solo a la sombra, sino también a la cruda verdad que bajo su luz se había revelado.
¿Qué camino elegiría en la penumbra de su desesperación? La sombra avanzaba, susurrando promesas de poder mientras sus múltiples rostros distorsionados reflejaban el caos que corría por la mente de Camila. Cada palabra, cada grito de la sombra, parecía prometernos libertades que nunca había tenido. Pero la lucha interna en el corazón de Camila crecía, como la presión de un agua a punto de estallar. Valeria. La imagen de su amiga, atrapada entre la vida y la muerte, impulsaba a Camila a actuar. Pero cada segundo que pasaba en su indecisión era devorado por la oscuridad. El relicario zumbaba con una intensidad aterradora, como un reloj marcando el tiempo que se esfumaba. Convenciéndose de que no podía elegir entre ella y Valeria una elección que nunca debería haber existido, decidió enfocarse en el sacrificio. No podía dejar que la sombra pudiera recuperar el control, pero tampoco podía dejar a Valeria en las garras de esa criatura malévola. «Lo haré», gritó, con una voz que resonó con la fuerza de su determinación. La luz del relicario se intensificó, causando que la sombra se encogiera momentáneamente, como si estuviera tocada por el asombro. Camila sintió una oleada de poder, y las almas a su alrededor parecían unirse con su propósito. Sin embargo, el vestido de luz de los recuerdos empieza a desvanecerse. Valeria volvió a aparecer, pero esta vez, desde un lugar más oscuro que el alma perdida que había conocido. Su rostro hermosa ahora se distorsionaba, como si la sombra se alimentara de su angustia. «Camila. No lo hagas», su voz resonaba, llena de terror. Camila cerró los ojos, imaginando su amistad, esa risa compartida, esos días de desvelos. Esa imagen de luz era el último refugio que le quedaba. Sintió que el relicario respondía a su nostalgia, brillando con un calor casi insoportable, desafiando el frío de la sombra que le acechaba. El viento alrededor de ella rugía, un frenético canto del horror. De repente, sintió un tirón, una fuerza invisible que la hacía dudar. La sombra volvió a crecer, sus rostros ahora mostraban la desesperación y la rabia. Se acercó tanto que su aliento helado la envolvió, robándole cada atisbo de luz. Sin embargo, recordó la luz de Valeria, ese calor amigo que siempre la había envuelto. «No», gritó, abriendo los ojos. El relicario estalló en un fulgor que la rodeó como un abrigo protector. En ese momento, toda la fuerza de su amor se concentró en el relicario. Miró hacia la figura de su amiga, entre las sombras que la devoraban y gritó: «Valeria, vuelve». La luz que emanaba del relicario se volvió un faro de esperanza y la figura de Valeria brilló por un breve instante. Pero la sombra comprendió lo que sucedía y, con un rugido espantoso, se lanzó a por Camila. Todo se jodió en un instante. La sombra se abalanzó y sintió el frío invadir su ser, desgarrando la conexión con Valeria. «Cierra los ojos, Camila», oyó un grito en su mente, la voz de Valeria ahora distorsionada en la tormenta que las rodeaba. El relicario manó energía por su cuerpo y, en un último esfuerzo, sintió que su corazón latía con una fuerza inhumana. Ya no podía retroceder, no podía permitir que la oscuridad se apoderara de Valeria tal como había hecho con tantos antes. Con una última llamada de fuerza, el relicario brilló como nunca antes lo había hecho. En su clímax, una grieta se formó en la oscuridad. La sombra huyó, más asustada ahora que jamás. Todo se tornó negro y el ecosistema de lucha se detuvo. Camila despertó de repente, en su cama, con sudor frío cubriendo su frente. El relicario reposaba en su mesita de noche. ¿Todo había sido un sueño horrible, o no? De repente, un ruido proveniente del armario hizo que su corazón se detuviera. «Valeria», susurró, pero en el eco de la habitación, aplicó el peso de la sombra. Eso no había terminado. El terror estaba de vuelta, y esta vez se sentía más cerca que nunca. Camila se sentó en la cama, el sudor aún goteando por su frente, mientras el eco del armario resonaba en sus oídos como un lamento distante y terrorífico. La habitación estaba en penumbra, y un velo de calma alarmante se extendía por el aire,
como si hasta las sombras temieran romper el silencio. Valeria volvió a susurrar, pero esta vez su voz se ahogó en la incertidumbre. Se levantó lentamente, apoyando los pies descalzos en el frío suelo. Cada paso que daba estaba repleto de dudas. ¿Era real? ¿O simplemente otra pesadilla que intentaba atraparla nuevamente? El armario, un oscuro guardián de secretos, parecía respirar con pesadez. ¿Qué se escondía detrás de sus puertas? La idea de abrirlo era como enfrentar a la sombra misma, pero lo que más temía era no hacerlo, temer que la figura de su amiga estuviera atrapada allí, esperando su salvación. Tomó aire profundo, su corazón martillando en su pecho, y avanzó hacia el armario. Las manijas estaban frías al tacto, como el aliento helado que había sentido momentos antes. Sin pensarlo más, las giró con fuerza, y las puertas se abrieron, revelando una oscuridad densa y amenazante. En el interior no había nada. Solo un vacío que emanaba un susurro, un murmullo que parecía hablarle. Era una voz conocida, pero distorsionada. Camila, estoy aquí. Su corazón se detuvo al reconocerla. Era la voz de Valeria, pero también había algo más. Un eco retorcido que hacía que su piel se erizara. «Valeria», preguntó, su voz temblando. Un golpe helado recorrió su cuerpo. La penumbra a su alrededor pareció cobrar entidad propia, desafiando cada fragmento de razón que le quedaba. Camila Ben, la voz se tornó seductora, como un canto de sirena que prometía consuelo, pero también peligro. Sentía que una fuerza invisible la atraía hacia el armario. De repente, el relicario brilló intensamente sobre la mesa, como un salvador en medio de la tormenta. Camila lo tomó con manos temblorosas. La luz alumbró la habitación, revelando sombras danzantes en las paredes. Pero él también iluminó el armario, y en ese momento, lo que antes parecía vacío comenzó a distorsionarse. A través de la sombra, una figura emergió. Era Valeria, pero su rostro no era el mismo. La luz la tocó, revelando una expresión de terror, sus ojos ahora más abiertos que nunca, como si estuviera atrapada en una pesadilla. «Camila, no. No te acerques», gritó, su voz desgarradora, resonando en la habitación y desgarrando el velo de tiempo y espacio, pero era demasiado tarde. Camila se sintió compelida a dar un paso más hacia la oscura figura de su amiga. La voz de Valeria se transformó, convirtiéndose en un aullido que atravesaba la oscuridad como un rayo en una tormenta. De pronto, la sombra del armario se comenzó a expandir, tomando la forma de monstruos sin rostro, que se retorcían y giraban como si intentaran salir a la luz. Los susurros aumentaron, y con cada instante que pasaba, Camila sentía que el terror la envolvía más y más. «Sal de aquí», gritó Valeria, y sus palabras eran ahora imperativas, demandantes. Camila comprendió que no había solo una figura a su alrededor, la sombra estaba reclamando a su amiga, y eso significaba que había algo más en juego. El relicario empezó a vibrar en su mano, resonando como si tuviera vida propia. «Iuasa el poder», le gritó una voz muy familiar, la suya misma resonando en su mente. Pero no había tiempo para pensar. Una decisión pronto se presentaría. Era el momento de actuar, pero ¿cómo? Podía sentir que la sombra intentaba devorarla, como una tormenta enfurecida, amenazando con absorber todo lo que amaba. Camila, la voz de Valeria volvió a sonar, más débil esta vez, con un último impulso de valentía. Camila levantó el relicario, deseando erradicar la oscuridad. Sin embargo, algo más la sorprendió. Una palabra surgió de su boca. Una invocación olvidada que había oído en historias antiguas. Al decirla, el armario comenzó a crujir, y las sombras gritaron. El poder del relicario se iluminó intensamente, pero también comenzaron a aparecer alucinaciones de figuras conocidas, seres queridos que habían sido devorados por el terror de la sombra. El sacrificio que tanto temía deberá ser realizado. Pero ¿quién pagaría el precio esta vez?
El terror que había evitado estaba más cerca que nunca, y pronto Camila se daría cuenta de que el poder que había invocado podría consumirla a ella también. ¿Podría salvar a Valeria sin perderse a sí misma en el proceso? La presión en el pecho de Camila se intensificó. La oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida, palpitar con fuerza, como si estuviera ansiosa por devorarla. Con el relicario en la mano y el eco de la voz de Valeria resonando en su cabeza, sabía que debía actuar. Pero, ¿cómo podía salvar a su amiga de las garras de la sombra y no perderse a sí misma en el proceso? ¿Qué debo hacer?, murmuró, la pregunta colgando en el aire cargado de temor y promesas rotas. De repente, todo comenzó a girar. Las imágenes de su vida, los rostros de sus amigos, las risas compartidas y las noches interminables, se desdibujaron en una tormenta de recuerdos y emociones. La voz de Valeria la instaba a ser valiente. La sabía allí, atrapada entre las sombras, esperando su ayuda. Con determinación, Camila cerró los ojos y dejó que el relicario se convirtiera en una extensión de su ser. Aquella luz no solo representaba el poder de liberar a las almas atrapadas, sino también su amor profundo y la conexión inquebrantable que tenía con Valeria. Valeria, gritó, sintiendo que su interior ardía de propósito. No estás sola. La sombra se estremeció ante el eco de su voz, como si la invocación de Camila pudiera romper la oscuridad que la rodeaba. Con un fuerte resplandor, levantó el relicario por encima de su cabeza y dejó salir un grito lleno de fuerza y amor. Almas atrapadas, únanse a mí, dijo, dejando que la luz del relicario envolviera su cuerpo, alimentándose de su deseo de liberar a Valeria. A medida que las llamas de luz se expandían, las sombras comenzaron a retroceder. Las figuras sin rostro que habían estado atrapadas entre la penumbra comenzaron a manifestarse, sus rostros distorsionados revelando la angustia y el dolor que habían sentido durante tanto tiempo. Camila se sintió navegar entre sus lamentos, empujando la oscuridad hacia atrás. Esto no es tu hogar. Debes regresar, clamó, su voz resonando como un trueno en el silencio aterrador que las rodeaba. Cuando ella pronunció esas palabras, un fulgor radiante estalló del relicario, sumergiendo todo el lugar en una luz tan intensa que la manta de sombras tuvo que dispersarse. La risa de Valeria reverberó en su mente, un eco de esperanza que brotó en su corazón, pero la sombra no se rindió sin pelear. Se aglomeró, tomando formas más grotescas, intentando ahogar la luz que surgía del relicario. Con cada segundo que pasaba, el vacío se apoderaba del aire alrededor de Camila, intentando devolverla a la desesperación. No, gritó, la voz llena de furia. Eres solo una ilusión. Esto se acabó. Con esa declaración, la luz del relicario se intensificó más aún. La sombra se tambaleó, y Camila vio que cada sacrificio que habían hecho sus amigos se entrelazaba en la esfera brillante, formando una muralla de luz que la envolvía. La fuerza del amor y la conexión de su amistad se encarnaban y desafiaban a la oscuridad. La figura de Valeria emergió más claramente a través de la capa de sombra. Su rostro, aunque marcado por el sufrimiento, brillaba con determinación. Camila, sigue. No te detengas. Con la imagen de su amiga frente a ella, el miedo se disipó y resolvió arrojar todo su ser hacia adelante. Ya no había más dudas, solo la certeza de que debía decidir por el bien de las almas perdidas y por la amistad que tanto valoraba. Valeria, llamó, extendiendo su mano hacia ella. El relicario relampagueó con más fuerza y las sombras comenzaron a gritar, desgarrando el aire con su furia. El poder acumulado se resonó en la habitación, formando ráfagas de luz que atravesaban la niebla oscura. Con un último esfuerzo, Camila sintió la invocación fluir de sus labios. Todo lo que somos está unido. Nunca seré parte de la sombra. Y así, con un grito renovado, Camila canalizó toda su fuerza hacia el relicario, sintiendo una conexión poderosa con cada alma atrapada y, sobre todo, con Valeria. La luz se volvió un torrente, arrastrando las sombras y haciéndolas retroceder, desvaneciéndose ante el fervor brillante que había desatado.
La presión en él. Aire se transformó en alivio mientras las sombras dejaban de existir. Valeria sonrió, su forma comenzando a desaparecer en un resplandor de luz. Siempre juntas, Camila. Siempre, siempre y en un instante, todo quedó en calma. La habitación se llenó de una luz suave, envolventemente cálida. Camila se sintió ligera, más cerca de la verdad que había estado en mucho tiempo. Debido al sacrificio y la luz del relicario, había liberado a las almas cautivas y, por fin, a su amiga. Cuando las sombras se desvanecieron por completo, la atmósfera se despejó. El peso del miedo fue reemplazado por una sensación de paz. Camila podía sentir el eco de Valeria resonando dentro de ella, un recordatorio de que el amor y la amistad siempre triunfan sobre la oscuridad. Al despertar en su cama, sabía que, aunque el viaje había sido doloroso, había comprendido que el verdadero sacrificio era aprender a vivir y honrar a aquellos que ha perdido, sosteniendo vivo su recuerdo en cada amanecer. La luz del relicario se apagó, pero el conocimiento en su corazón brillaba con intensidad. No habría más sombras que la persiguieran, al menos, no mientras Camila llevara consigo la luz que había descubierto y la luz que sus amigos habían dejado atrás. Al mirar por la ventana, la ciudad era brillante y vibrante en la luz del día. Era su nuevo comienzo. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que siempre había que estar alerta. Las sombras nunca desaparecen por completo. Mientras tanto, el mundo siguió girando, y las historias de aquellos que habían cruzado la línea entre la vida y la muerte continuarían siendo contadas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Necesitamos que los verdaderos fans se unan a nosotros.